Shalom. El problema no es la realidad, sino la forma en que la interpretamos. No todo el que no ve está ciego. Para Shabbat, no describe a un faraón que no tuvo problemas ni pruebas. Describe a un faraón que nunca examinó su manera de interpretar lo que veía. Las señales estaban ahí, los hechos eran evidentes, pero su lectura de la realidad ya estaba decidida. Y ese es el punto espiritual central de esta parashá. No solo vivimos los hechos, vivimos la interpretación que hacemos de ellos. El faraón ve las acciones de Moshe y las define inmediatamente. Es brujería. Cuando su bastón se convierte en serpiente, ¿lo recuerdas? Él no investiga, no pregunta, no revisa su reacción, la justifica, porque sus magos hicieron lo mismo. Y desde la Torá, eso no es falta de inteligencia, sino falta de conciencia sobre su propio pensamiento. El faraón confunde lo que piensa como una verdad absoluta. Y aquí aparece una dinámica tan profunda de los humanos. Cuando una persona decide que alguien es malo o no es confiable, todo lo que esa persona haga pasará siempre por ese filtro. Si hace bien, no es sincero. Si cambia, es manipulación. Si acierta, fue casualidad. Y la Torá nos muestra que el problema no es el hecho, sino ese marco mental con el que se observa ese hecho. Entonces, la plaga de la oscuridad en la parashá Bo no dice solo que no había luz, dice que era palpable. Los jajamín, los sabios, explican. Cada uno estaba encerrado en un lugar incapaz de moverse, incapaz de percibir al otro. Y espiritualmente, esto describe un estado donde la persona deja de evaluarse a sí misma. Cuando ya no nos cuestionamos nuestras conclusiones, entramos en ese estado de oscuridad. Y el Hafetz Haim, un libro impresionante, te lo recomiendo muchísimo, enseña que el daño de la Lashon Hara no comienza con la boca, sino con ese juicio interno que hacemos del otro. Din, esa mirada rígida, sin flexibilidad, ese juicio estricto, una evaluación severa. Quien se acostumbra a interpretar siempre negativamente, a atribuir malas intenciones, a leer la realidad desde el prejuicio, termina creyendo que esa es la única forma posible de ver. Y eso es lo que ocurrió con el faraón. La parashá Bo nos invita a un trabajo más profundo que cambiar conductas. Nos invita a observar cómo interpretamos lo que ocurre. Y aquí nos preguntamos, ¿cómo sé que mi interpretación es la única posible? ¿Qué estoy dando por hecho sin revisar? ¿Qué cambiaría si mi interpretación fuera incompleta? Y este examen interior no debilita, te da gesed, misericordia con los demás. Antes de reaccionar, de juzgar o de cerrar tu corazón, como faraón, detente y pregunta, ¿esto es un hecho o una interpretación? Ese pequeño espacio de conciencia es el inicio de la libertad interior. El faraón no colapsó por falta de información, colapsó por su rigidez. Su mente dejó de evaluar nuevas evidencias porque ya había decidido el significado de lo que veía. Y cuando una interpretación se vuelve automática, deja de ser pensamiento y se convierte en un filtro. Y la mente ya no responde a la realidad, responde a lo que ya construyó en ella, porque eso, aunque los hechos sean diferentes, crea una ceguera espiritual. Cuando una persona atribuye siempre malas intenciones, invalida lo positivo, reinterpreta toda evidencia para sostener su creencia,
no está siendo objetiva, está protegiendo una estructura mental que ya no se cuestiona. Y entonces, la pregunta, no como juicio, vuelve a salir a puerta. Y si el problema es lo que no estás viendo, sino cómo decidiste verlo, esta pregunta no te debilita tu identidad, te hace flexible y esa flexibilidad es el inicio de una transformación real. Que el Eterno te dé larga vida, sabiduría y discernimiento. Shalom.